Buenas noches, son las 9 de la noche como les comentaba, ya después de un buen rato de no transmitir. Ahorita les voy a explicar por qué. Pues aquí estoy de nuevo con este pequeño video para platicar un ratito de literatura, de creación literaria y de temas en general que ustedes gusten que toquemos. Antes de nada, bueno, todavía no termino de organizar la biblioteca, todavía tengo muchos libros que traerme y cosas que hacer, pero bueno, ahí está más o menos un poquito más ordenada de otras ocasiones en las que la vieron. Ya está un poquito más decente. Buenas noches Verónica, buenas noches Eduardo. Este, gracias por estar aquí acompañándome para poder, buenas lunas, para poder platicar un poquito de improvisación literaria que la tuvimos por ahí en el evento de la ciudad de las montañas de la locura. Tuvimos la oportunidad de hacer un golem de palabras, una actividad en la que nosotros pusimos, bueno, ustedes los asistentes pusieron ahí el, tres palabras y nuestros autores que fueron los invitados, ahora sí que de honor a esa a ese pequeño jam literario, fueron los que estuvieron construyendo con sus tres palabras el, las pequeñas, los pequeños textos, ¿no? Entonces por ahí estuvieron presentes Víctor Holguín Loza, Kidek Pacheco, Vicky del Río y Rocío Bliswell. Y estuvo bastante interesante, como dice Verónica, que estuvo ahí presente. Gracias Verónica por acompañarnos también como invitada. Pues estuvo increíble. Entonces, bueno, en ese momento, pues obviamente lo que estábamos viendo, que pudieron ver a lo mejor por allí en el video que se transmitió en el sitio de el Círculo Carcelario de Horror, pues era que en ese momento decían las tres palabras, los autores se ponían a escribir y después leían su texto. Lo que yo pretendo hacer esta noche, y bueno, vamos a tener la oportunidad de platicar no solamente de eso, sino de otras cosas. La intención del video de esta noche es hacer lo mismo. Ustedes me van a dar tres palabras, pero voy a platicar con ustedes el proceso de desarrollo que está ocurriendo así en vivo cuando se recibe la palabra y cómo desmenuzarla para encontrar una idea. El gran reto de la improvisación es que no podemos esperar a la musa, no tenemos tiempo para ver qué se nos ocurre porque el tiempo está en contra. Entonces tenemos que partir de la esencia de las palabras para poder definir sobre qué más o menos vamos a ir. Podemos decir que en el evento de la ciudad de las montañas de la locura, el tema era terror. Yo les dije, bueno, puede ser fantasía, puede ser ciencia ficción, puede ser terror, puede ser lo que ustedes gusten, pero la intención pues era improvisar. Entonces, antes de que los aburra más, voy a pedirles a quienes están aquí en el video, estos que veo que son tres personas, ¿verdad? Bueno, ya somos cuatro. Saludos, saludos César, saludos Arturo, que ya por ahí llegaron, Valerie. Voy a pedir que me regalen tres palabras aquí en los comentarios que estoy viendo de este lado. Tengo mi computadora y ustedes me van a dar tres palabras y con eso vamos a hacer el ejercicio aquí en vivo para que vean cómo se puede trabajar. Saludos Miguel Ángel, que también ya llegó por ahí. Entonces, por favor, si me pueden regalar esas tres palabritas, se los agradeceré muchísimo.
Creo que hay un delay bastante importante. Ok, la primera palabra es crimen. Muy bien. Dice el tremendo Alacrángel oxear. Crimen, oxear. Voy a agarrar una pluma para apuntar. Y un papelito. Dice crimen y oxear. Y redención nos dice Arturo. Bueno, el primer reto que encontramos aquí, gracias mi estimado Alacrángel, es una palabra que no conozco. ¿Cuál es el significado de oxear? Bueno, saludos, tremendo la valle ya está por ahí. Alacrángel, ya me la cambiaste, dije 3 palabras y ya me estás diciendo puchero. Y no quiero una palabra fácil, así que me voy a quedar con esa palabra extraña que me dijiste, oxear. Así que, haciendo uso de el Google, dice Alacrángel que es perseguir gallinas. Aquí dice, revisando Google, que es un verbo transitivo que significa espantar o ahuyentar las aves domésticas o algunos insectos. Entonces, es espantar gallinas, corretear gallinas o espantar insectos. Es una palabra interesante. Tenemos redención y tenemos también crimen. Vamos a verlo ahora de esta manera. Vamos a empezar por la palabra oxear, porque ya estuvimos hablando de ella. Hablamos de que es espantar insectos o que es espantar aves de corral o corretear aves de corral. Tenemos 2 acepciones que nos pueden servir. Entonces, imaginen el acto, tenemos esta percepción de ahuyentar a las aves, a las gallinas, a los pájaros, ahuyentar a los insectos. ¿Sí? Cuando pensamos en aves, y evidentemente pensamos en gallinas, lo primero que nos viene a la mente son gallinas domésticas. Y sin embargo, cuando hablamos de espantar gallinas o insectos, podríamos pensar en pájaros prehistóricos, en pájaros extraterrestres, podríamos pensar en insectos mutantes, podríamos pensar que tal vez también las gallinas y los insectos oxean a los humanos cuando andan en avión, o los espantan y los corretean cuando son gigantes y llegan a las ciudades. Es decir, estoy invirtiendo la percepción más evidente de la acepción de la palabra del verbo oxear para decir gallinas, aves, insectos, cómo pudiera hacerlas incomunes, cómo pudiera hacerlas algo raro. ¿Ok? Vamos a dejar esos conceptos de espantar insectos, inspectar gallinas, o que ellos nos espanten a nosotros de alguna manera fantástica, sobrenatural. Vamos a pasar a la palabra crimen, que fue la primera que por ahí nos dijo Verónica. Evidentemente la acepción más común de crimen es un ilícito, es el atacar bienes o propiedades o personas o instituciones. Sin embargo, también coloquialmente podemos decir es un crimen desperdiciar la comida. Dice Alacrángel, las gallinas descienden de dinosaurios, los cavernícolas oxeaban tiranosaurios. Pues en la película de Ringo Starr tal vez, pero en la realidad no. Había 73 millones de años de diferencia entre unos y otros. Pero vamos a dejarlo así porque podríamos hablar de viajeros en el tiempo. Vamos a dejar un poco el término oxear y vamos a trabajar con el término crimen. En el término crimen podemos decir literalmente un ilícito, un daño a propiedad, a personas, a instituciones. O coloquialmente también puede ser algo que es un acto culposo, ¿no? Podemos decir
vamos a pensar hilando estas primeras dos palabras, vamos a hilarlas con una idea en común. Y podemos pensar de nuevo en insectos mutantes y decir, ¿en dónde hay insectos mutantes? ¿Qué puede hacer que los insectos sean gigantescos o sean muy diferentes o muy extraños? Podemos pensar en cuando realmente había en el Carbonífero estas meganeuras, estas grandes arañas, estos escorpiones, cucarachas, que es real. O podemos pensar en un futuro postapocalíptico nuclear donde los insectos mutaron y crecieron, como en las películas de los 50, si queremos darle ese feeling, o donde la evolución ha hecho que aparezcan de nuevo estos seres, estos insectos diferentes a los insectos actuales, que es la parte fantástica. Dice Jorge Lavalle, crimen, los hombres grillo. Sí, esa es una forma creativa de verlo. Dice Verónica, y es interesante, crimen también es un conjunto de cuervos. Ok, tenemos otra acepción con la que pudiéramos trabajar, pero como ya empezamos a trabajar con este concepto de insectos mutantes, que oxear es espantar insectos, y crimen, vamos a trasladarlo hacia allá. Entonces, partiendo de un universo de ciencia ficción postapocalíptica, donde los insectos son gigantescos, tal vez son adorados como dioses, y es un crimen oxear a las cucarachas reina, ¿sí? Y entonces recuerden, cuando hablamos de una microhistoria, tenemos que ser capaces, aunque sea de forma implícita, de responder las preguntas quién, cómo, dónde, cuándo y a veces por qué. Entonces, podemos pensar en este escenario en el que los humanos adoran a estos insectos mutantes a modo de dioses, y espantarlos, oxearlos, pues es un crimen. Y fíjense cómo de alguna manera estamos llegando también a nuestra tercera palabra, que es la redención. ¿Por qué? Porque si es un culto en el que se adora a los insectos mutantes del futuro, pues cometer un crimen en contra de ellos es algo que no tiene redención. ¿Qué es la redención? Pues la redención es encontrar el resarcir un daño que se hizo, o el perdón. Entonces, irredento, pues es aquel que no alcanza el perdón, que no alcanza la salvación. Si se dan cuenta en este pequeño ejercicio que hemos hecho, ya tenemos una visión, ya tenemos una idea a partir de tres palabras que aparentemente no tenían mucho que ver. Entonces ahora viene la parte de la redacción y podemos decir, recuerden, hay que responder las preguntas cómo, cuándo, dónde, quién y a veces por qué. Pueden estar implícitas y podemos decir, en el futuro postapocalíptico, oxear a las diosas cucaracha es un crimen para el que nadie encuentra redención. ¿Dónde es en el futuro postapocalíptico? ¿Quién? Las cucarachas diosas, nosotros, quien cometa el crimen, ¿sí? Está implícito al decir dónde, bueno, es la Tierra, cuando después de una guerra nuclear, después de un apocalipsis nuclear, queda implícito. Otra vez estamos tomando estos famosos tropos o tropés de la ciencia ficción. Entonces, si se fijan, realmente el trabajo tiene mucho que ver con el que la palabra les aporte la idea, pero tratar de no tomar la idea más obvia. Era muy sencillo a lo mejor decir, y no digo que no sea válido,
pero era muy sencillo y muy rápido decir, eh, oxear es un crimen que no tiene redención. Y nos íbamos a quedar un poco como que, ¿por qué no? Pues yo estoy espantando moscas, ¿por qué es un crimen y por qué no alcanzo redención? O sea, ¿por qué es un crimen tan grave que no alcanzo redención? En cambio, al yo implicar un culto a los insectos en un mundo muy distinto al nuestro, pues se abre un universo de posibilidades ante la imaginación del lector, que en ese momento le van a hacer tal vez la curiosidad, la semilla de esta microficción, le va a dar la idea de decir, ah, lo que pasa es que pues las cucarachas diosas proveen de sustento a los humanos y por eso espantarlas es un crimen y cómo se castiga ese crimen, ah, te han de comer a las cucarachas para que produzcan más proteína y más huevitos y eso es lo que come la gente. No lo sabemos, la imaginación del lector es lo que va a hacer que la microficción sea algo exitoso, que sea una idea que germine o bueno, simplemente una puntada. Entonces, esa es la estructura o la idea que hay detrás de hacer una microficción en base a esas tres palabras. Eh, en realidad, no es la única opción. Como ven, el ejercicio es para improvisar. Sin embargo, también han notado que cuando tuiteo microficciones, a veces tengo estas secuencias donde a través de un hashtag yo estoy contando las partes de una ficción un poquito más grande, pequeñas ficciones autoconclusivas o que autocontenidas en su idea, pero que si las vamos leyendo hiladas, pues van teniendo un sentido. Por ejemplo, recientemente pudieron ver por ahí, y bueno, me voy a meter, esta pequeña serie que se llamó Equinoccio de 1900, donde contamos una historia que, ojo, no era una historia steampunk, era una historia... Perdón, ahí creo que tuvimos una pequeña interrupción. Bueno, aprovecho para saludar a quienes me acompañan, a Verónica Maldoror, a Freddy Sarabia, a Lacrangel, a mi hija Arlet, a Alex Arabia, Valery Kubrick, Arturo Gil, a Alex Rivera, Miguel Ángel Hernández, Pollicio, Pavel Ortega, Jorge Lavalle, Madeleine Ricabar, Sebas Marcé, Marcia Rivas, Katzain, Oscar Trecón, el tremendo Chago, Santiago, aquí anda también. Bueno, gracias por acompañarme en esta transmisión. Les comentaba, en el caso de estas secuencias, sí es importante que si vamos a hacer una hilación de eventos, bueno, tengamos bien presente qué es lo que queremos contar desde un inicio. Ya es un trabajo un poquito más, saludos Oscar, un poquito más de... déjenme entrar aquí, Equinoccio 1900. Ya es aquí tener un poquito más una idea muy clara de qué es lo que queremos contar, los elementos, lo que se va a plantear desde un inicio. Si presentamos a los personajes, por ejemplo, la historia empieza diciendo, la familia del profesor Cauria era de las más antiguas de Córcega, aquella dinastía de investigadores de lo sobrenatural venía de miles de años antes del nacimiento de Roma. Nuestro personaje principal, el profesor Cauria, es un Challenger of the Unknown, un personaje, un tropeo, un personaje clásico de... que podemos mencionar a Karnaki, que podemos mencionar al mismo Doctor Strange, a Titus Crow, en fin, todos estos detectives de lo sobrenatural, ¿no?
Después dice 3 semanas antes de la Feria Mundial de París, ahí está el dónde, ahí está el cuándo. Un cadáver mutilado horrorizó la ciudad y en los callejones oscuros los canuri africanos murmuraron Bultungin. Todo esto es nuestra escena inicial que dice ¿qué carajos son quién carajos son los canuri? ¿Alguna tribu de África? ¿Y por qué dijeron Bultungin, no? Como está escrito en la pared. ¿Quién vigila a los vigilantes, no? El fin está cerca. Los hombrecillos danzantes de Sherlock Holmes. Ahí estamos planteando un gancho para el lector. Luego dice, fue el presidente Lube quien ordenó al buró del oculto reunir al profesor Cauria y al sabio persa Mirza al-Jabir para resolver los extraños crímenes parisinos del equinoccio de 1900. Nuestro coprotagonista va a ser esta especie como de... No quise que fuera un sidekick, porque es muy clásico que en esta, aunque estoy tratando de copiar este estilo de la narrativa del siglo XIX, de principios del siglo XX, donde nuestro héroe siempre es el europeo, siempre es la persona que viene de los países del primer mundo y sus sidekicks o sus ayudantes son del tercer mundo o son personajes exóticos, dije, vamos a tratar de balancearlo un poco. Entonces, a modo de este Bureau of Paranormal Research and Defense que hemos visto en Hellboy, pues sí, nuestro personaje principal puede ser Hellboy, pero Abe Sapien no es un sidekick. Abe Sapien es un personaje que es un... saludos Morgan. Abe Sapien, Abraham Sapien, es un coprotagonista. Y si aparece por ahí el profesor Brutenholm o aparece alguien más a modo de apoyo, siempre es como parte del equipo. Entonces, bueno, vamos a presentarlo con el sabio persa Mirza al-Jabir, que va a ser también un miembro del equipo. Para sacar estos nombres, sí hice investigación, sí efectivamente el personaje, el apellido de Cauria es un apellido de Córcega, tiene que ver con que estamos ahí en una época histórica para ubicar a nuestro personaje. Efectivamente, este personaje Mirza al-Jabir también es un nombre común, un apellido común persa, y continúa la historia ya que hemos presentado tanto a este famoso cuerpo del gobierno francés que es el departamento de lo oculto, el Bureau del Occulte, y continúa la historia, dice entre comillas, ¿dónde está Rocambole cuando se le necesita? Decían los parisinos atrincherados en casa desde el anochecer, ansiosos de que un héroe detectivesco resolviera el misterio del equinoccio de 1900. Jugamos un poco con las expectativas del lector, donde lo que aparentemente va a ser, sí, mira, va a ser la clásica historia donde Cauria va a ser el que resuelva todo. ¿Sí? Es lo que la gente espera, es lo que el lector espera. ¿Por qué? Porque le vamos a dar un giro de tuerca a eso. Continúa y dice el siguiente tweet. Jean-Pierre Menin, examinó la garrapata que el profesor Cauria halló en todos los cadáveres, una rara especie que existe entre las hienas del lago Chad. ¿Cómo había llegado a Europa? Aparece en nuestra pequeña novela de detectives la primera pista. Este personaje, Jean-Pierre Menin, era un entomólogo que sí existió, es un personaje histórico y por eso lo estoy metiendo. Esto es una fantasía histórica. Y se especializaba en ver cómo los insectos, en esta época, a finales del 19, principios del siglo XX, a través de la ciencia forense, la aparición de diferentes insectos y larvas nos determina el tiempo con el que el cuerpo o los cadáveres han estado expuestos a los elementos. Aquí, con su conocimiento de entomología, vamos a meter esta pista donde cómo llegó a Europa una garrapata que solo vive en las hienas del lago Chad. Si investigamos un poco, veremos que
los Kanuri es una etnia de Chad. Entonces, tenemos que saber desde un inicio, como escritores, nuestra geografía, nuestra vamos a llamarlo así, etnografía, de dónde estamos hablando. Y nuestra mitología, bien importante. ¿Por qué? Para allá voy. Continúa la historia y dice: Mirza al-Javid contactó en el plano astral a las víctimas, es decir, él también es un Challenger of the Unknown persa, ¿sí? Entonces, él hace un trabajo, él es el que primero desarrolla estos poderes místicos, va al plano astral y dice: contactó en el plano astral a las víctimas. En el horror sin fin de una muerte sin descanso, escuchó el eco de una risa maligna, animal y burlona. Alá quiera que algún día pudiera olvidarla. Estamos encontrando que el peligro de ser asesinado por el antagonista de la historia no termina con la muerte, sino que viene una existencia del otro lado en la que no descansas, sigues horrorizado de lo que viste. Es decir, las almas están penando. Entonces, la dimensión del peligro cobra nueva fuerza. No solamente es un criminal que mata gente, sino que una vez muertos, sus víctimas siguen sufriendo. Y así justificamos la presencia de estos Challengers of the Unknown con un reto acorde a su nivel. Recuerden cuando hablábamos en el webinario, quienes lo hayan visto por ahí en YouTube, en el canal de Graphics Lava, que para que el conflicto sea interesante, normalmente tratamos de que el enemigo de nuestro protagonista, nuestro antagonista, sea igual o de preferencia más fuerte. No tiene ningún chiste si presentamos algo que muy fácilmente lo pueden resolver. Vamos a presentar un verdadero peligro para las víctimas que genere un sentido de urgencia para resolver el misterio. Y otra pista más, ya hablamos de hienas, evidentemente al oír una risa maligna, animal y burlona, bueno, el animal más famoso que se ríe o que sus ladridos o aullidos suenan como risa, pues es una hiena, y ya hablamos de una garrapata. Entonces, algo tiene que ver por aquí las hienas, que es un animal evidentemente de África. Continuamos generando tensión y generando ambiente. El rumor de que Jack el Destripador había reaparecido en París causó el linchamiento de un médico inglés. Esto tensó las relaciones diplomáticas con la anciana reina Victoria a una semana del equinoccio de 1900. Recuerden, estamos a punto de tener la Feria Mundial de París. El gobierno está muy preocupado por estos asesinatos. Saludos, Vanessa. Saludos, qué bueno que aquí nos estás viendo. Y la gente tiene miedo, la gente está panicada, está buscando quién es el criminal, quién es el asesino. Y al haber desaparecido Jack el Destripador unos cuantos años antes, saludos, señora Lupita, qué bueno que está por aquí viéndonos. Saludos hasta Tampico. Entonces la gente con miedo está causando locuras. Linchó a un médico inglés, porque recuerden toda esta historia de que decían que Jack el Destripador, ¿cómo podía extraer los órganos? Tenía que ser alguien que sabía de anatomía, que sabía de cirugía, era un médico. Entonces, a estas alturas del partido, la gente ya tenía sus sospechas. Un inglés en la calle con miedo, pues bueno, esto tensó las relaciones diplomáticas. Y este problema, que en el plano astral ya es bastante inquietante, ahora se convierte en un problema en la realidad, porque puede haber un peligro en las relaciones políticas entre Francia e Inglaterra, ¿no? Las grandes potencias del siglo XIX, que en este momento todavía no firmaban aquel acuerdo que después se convirtió en la Triple Entente antes de la Primera Guerra Mundial, pero estaban ya en esos trámites. Vamos a añadir otro elemento de tensión. Vamos a seguir subiendo el peligro y dice el siguiente tuit: 30 inmigrantes bornú fueron masacrados, presuntamente antes de abordar un vapor hacia Duala. Estamos hablando de etnias africanas
y un puerto en África. La noticia no fue esto, sino las huellas que dejando un rastro de sangre pasaban de 4 a 2 patas. Aquí estoy dando 3 mensajes. Primero, la gente de las etnias de África sí saben qué está pasando porque iban a huir, se iban a regresar, iban a salir de Le Havre, de París, no de París, sino de Le Havre, del puerto de Le Havre, para irse hacia Douala. Y algo lo evitó. Los mataron. Y entonces, ¿qué sí fue la noticia? A la gente de aquel tiempo como ahora no le importaron los 30 inmigrantes asesinados. ¿Sí? Estamos dejando, al decir la noticia no fue esto, estamos dejando en claro que hay un perfil social de la historia. Estamos señalando algo que ocurre el día de hoy y que ocurría entonces, que es la discriminación. Y dice las noticias de que algo de 4 patas avanzaban las huellas y se volvía de 2 patas. Una vez más, otra pista sobre la identidad de esta hiena sobrenatural. Creo que aquí ya estirar la credibilidad o la credulidad del lector está un poco de más. Ya le estamos dando pistas, ya sabemos que algo está pasando aquí con una hiena sobrenatural, mata personas de África, mata personas de París, tortura sus almas en el más allá. Continúa la historia y dice: el profesor Kauria y Mirza al-Jaber examinaron el muelle de la masacre, es decir, nuestros héroes ya llegaron al lugar de la escena del crimen. Las pistolas y cuchillos, dice Gabriel, yo sí creo en todas esas tonterías. Qué bueno, maestro, es bueno que lo haya mantenido interesado y todavía impactado con estas frases. No, más que nada la idea es aquí, ya no vamos a prolongar más la agonía, vayamos hacia el clímax de la historia. Dice: el profesor Kauria y Mirza al-Jaber examinaron el muelle de la masacre. Las pistolas y cuchillos hablaron de una fiera batalla, de una hiena de gran tamaño, puntos suspensivos, y un hombre que cojeaba. Es decir, una vez más, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues creo que ustedes en el texto, si es que no leyeron esta serie de cuentuitos de Equinoccio de 1900, ya me pueden decir cuál es la identidad que sospechamos. Efectivamente, un hombre hiena. Ya estamos hablando, ya es muy evidente que esto es un hombre hiena. No sé exactamente cuál es su naturaleza, pero voy a pensar que es una especie de licántropo. Sí, Amura, la historia es mía, está en mi Twitter. Esto se publicó el 21 de julio y lo estoy usando para describir un poquito cómo podemos aprovechar las microficciones para ir armando una historia. Porque bueno, es el esqueleto de una pequeña novela que está narrada en pequeños apuntes. Entonces, como bien acaba de decir por ahí Gabriel, y como ustedes ya también deben de haber supuesto, el siguiente tweet ya dice: el profesor Kauria tenía memoria fotográfica. En su mente hojeó el bestiario de Marajé. Y Mirza al-Jaber estuvo de acuerdo que el asesino solo podía ser un Bultungin, un hombre hiena. Es decir, toda la sospecha que creamos, que ustedes ya dijeron, ándale, debe ser esto, nuestros héroes al mismo tiempo están diciendo, efectivamente, eso es. Este bestiario de Maranhén existe, es un bestiario real. No vienen los hombres hiena, pero sí vienen las hienas. Dice Arturo: es una historia interesante, me gusta ese giro de licantropía pero con origen africano y no inglés. Es que eso es lo interesante, y ahorita voy a regresar un poco sobre la construcción de esta historia. Desde un inicio, como les dije, era muy sencillo hablar de hombres lobo. ¿De qué otro tipo de licántropos podemos hablar? Mi primera opción, que yo había leído en un libro, era el hombre cocodrilo, pero no encontré suficiente información. De lo que sí encontré fue del hombre hiena. Entonces simplemente vamos a sustituir esta idea original
del licántropo africano como hombre cocodrilo y vamos a hablar del hombre hiena, del que sí tengo más información para desarrollar mejor mi historia con mejor documentación. Y ahí es donde estamos parados. Eh, Aquí ya descubrimos junto a nuestros héroes, y fíjense cómo dice, el lobo y el león que son de la misma familia, no son de la misma especie. Ah, no, no, definitivamente no. Son muy diferentes. Aquí estamos hablando de mitología. Porque podíamos haber hablado también, a lo mejor, de hombres oso, que es parte de la mitología del berserker. En Aullido 3 son marsupiales, sí, qué horrible película, pero efectivamente eran lobos de Tasmania. Y, y, y los hombres lobo marsupiales, las mujeres lobo marsupiales, tenían su bolsita, tenían su marsupio. Pero bueno, horrible película, horrible final, pero es un clásico de la serie B. Vamos a continuar. Una vez más, como es una ficción histórica, recurro a otro personaje que en ese momento fue interesante meter, que es, dice aquí, el antropometrista Alphonse Bertillon, que existió, fue requerido para definir la estatura del asesino, basado en las huellas. Antes de que existieran la identificación de sospechosos por huellas digitales, se utilizaba las medidas del cuerpo, brazos, manos, dedos, pies, cabeza. Dice Gabriel, o sea que estamos hablando, es una especie de chamanes que pueden convertirse en animales, más o menos, y para allá vamos, pero qué bueno que lo mencionas, porque sí, efectivamente, la documentación es muy clara en este tema. Regreso, van con este antropometrista y dice, es un hombre negro de 1,90, pero me niego a creer que sea un licántropo, declaró a nuestros héroes. Es decir, Alphonse Bertillon, a pesar de tener toda la evidencia de este ser sobrenatural que de 4 patas se convierte en 2 y aparte está cojeando, y él dice, sí, efectivamente es un hombre muy alto de raza negra, pero no puede creer que es un hombre hiena, o que sea un licántropo. Insisto, sigue siendo esta parte como de mucha gente no lo va a creer, sigue siendo algo inverosímil. Continúa, porque recuerden que nuestros personajes son parte de una división secreta del gobierno francés que estudia lo oculto. Entonces, vamos a retomar ese concepto para empujar la historia, porque ya sabemos dónde están ocurriendo los hechos y la identidad de nuestro sospechoso, al menos parcialmente. Y dice, los espías astrales del Bureau de l'Occult recorrieron los suburbios desde Le Havre hasta Plaine Saint-Denis y Charenton, buscando al hombre. Ahí, un espíritu feroz y rabioso que reía los emboscó. Solo podía ser el asesino, es decir, a nivel astral, este espíritu de animal maligno que reía es encontrado por los espías astrales. No imaginemos, ¿cómo nos imaginamos? ¿Cómo se imaginan ustedes a los espías astrales que yo no estoy describiendo? No considero que sea necesario describirlo. ¿Cómo se imaginan ustedes que es un espía astral? Saludos, primo, ya vi que también por ahí andas viendo. Saludos hasta Tampico. Mi primo Paco, ahí está. Y bueno, como sé que hay un pequeño delay, voy a esperar a que me respondan. ¿No? andamos un poquito faltos de imaginación o de plano
Saludos, Soar, saludos hasta Guadalajara. Sor, perdón. Sor Marte, allá en Guadalajara. Alguien que quiera echar a volar su imaginación de cómo se imagina el espía astral. ¿No? Bueno, no sean penosos, estamos tallereando juntos. Y lo importante aquí es, recuerden, la prosa, la poesía, la palabra escrita apela a la imaginación del lector. Dice aquí Gabriel Benítez, acotando el tema. Efectivamente, en el libro Hadas, Brujas y Hombres Lobo de Claude Lecoteaux, si estoy bien, habla sobre cómo la transformación animal es la de una de nuestras tres almas. ¿Ok? Dice Arturo, espías astrales. Sí, Arturo, físicamente, ¿cómo te imaginas que es un espía astral? Si tú tuvieras que dibujar un cómic, ¿cómo dibujarías o cómo describirías en tu guión a este espía astral? Digo, hay cosas que a veces es sencillo y hay cosas que a veces es un poco más difícil. Dice Gabriel, es la de la que llaman el daimon, que es su espíritu astral, la que toma esta forma y puede moverse entre dos planos. Me imagino que refiriéndote al tema de los hombres que se convierten en animales, ¿no? En el chamanismo, en la licantropía. El daimon, ok, interesante. Hay más tela donde cortar para otros tweets. Bueno, si alguien me comenta ahorita cómo se imaginan los espías astrales, por ahí lo comento. Ok, dice un espía astral es como una especie de fantasma, pero tiene algo de consistencia. Es buena descripción, me parece bien, es válido. Y efectivamente, aquí les comento que un espíritu feroz y rabioso los emboscó, es decir, los pudo ver y los atacó. Alerta roja, todo mundo se acelera porque ya es inminente la confrontación y ya no podemos seguirla aplazando. Dice Arturo, es un ser contrahecho, deformado, cubierto con ropas. ¿Ok? Es válido. Entonces, estamos de acuerdo que tiene esta apariencia humanoide y va a ser atacado por el monstruo. Entonces, dice aquí, el profesor Kauria halló a un guerrero Basingir de Sudán herido en la pierna derecha y armado con cimitarra esperándolo. Kauria desenvainó el acero de Damasco prestado por Mirza. Es decir, Mirza no solamente tiene estos poderes de proyección astral, sino que aparte provee de un arma, vamos a decir, un arma mística, un arma legendaria, acero de Damasco, para enfrentar a este personaje, a este villano, que es un guerrero Basingir, ¿sí? Que viene de Sudán. Ya ahora sí enlazamos todo esto de las etnias, todo esto del lago Chad y de las hienas. Y vamos a ver que el profesor Kauria, que tiene memoria fotográfica, que es un Challenger of the Unknown, va a luchar espada en mano. ¿Qué ocurre después? En el plano astral, el espíritu de Mirza al-Jabir trató de sujetar al del Basingir, una hiena ardiente que reía. Ya vimos, ahora sí ya se describió cómo es este monstruo que acecha en el plano astral. Mientras en el plano material, Kauria lo distraía a duelo a muerte entre hábiles espadachines. Es decir, nuestro equipo tiene que trabajar en esa forma para poder vencer al adversario. ¿Por qué? Porque el adversario es poderoso. Kauria no se mueve en el plano astral, eso lo hace Mirza. Kauria se mueve en el plano material, donde este hombre también es sumamente peligroso. Entonces, los dos van a pelear en diferentes planos contra su adversario. Y dice, continúa,
Cuando hablamos de Mirza para dar esta sensación de arabesco, de Persia, del Islam, de Medio Oriente, retomo el estilo un poco de narrativa de las Mil y una Noches, donde con mucha frecuencia, como en el Islam, en la literatura islámica, se clama o se menciona a Dios y dice: aún con la gracia de Alá, el sabio persa apenas podía retener el alma animal del Gultungin. Bastó ese segundo, o sea, lo sostuvo un segundo nada más, para que Kauri asestara un estoque mortal a su adversario. La hiena y el hombre aullaron, es decir, Kauri Mirza, al sujetar, aunque sea tantito, a este terrible espíritu con todo el auxilio de su fe, lo alcanza a sujetar lo suficiente para que en el plano material Kauria le cause una herida de muerte. Y ambos, unidos, el hombre y el espíritu de la hiena, aullaron. Y recurro aquí un poco a este recurso de la novela negra, de la novela detectives, de la novela policíaca, donde usamos el exposition dialogue, en este caso a modo de una suerte de confesión de parte de este guerrero Basingir, y dice entre comillas: Francia invadió África, Rabin az-Zubair me ordenó venir. Él era un caudillo que estuvo luchando contra los invasores franceses para expandir un imperio comandado por él hasta el territorio del Chad, que era territorio de Francia, que curiosamente estaba en la frontera con los territorios de Inglaterra. Entonces, dice aquí: cuando París estuviera entre los colmillos de un ejército de Bultungin, o sea, su plan era que hubiera más como él, los invasores regresarían a defenderla, pero los Bornu fueron cobardes y me rechazaron, confesó el Basingir. Es decir, cuando él aquí está confesando, primero, que causó terror. Saludos, Camilo, aquí estamos echándole candela en plena canícula. Saludos hasta Canadá. Les decía, cuando él empieza su ola de crímenes para sembrar el miedo, su plan es reclutar a estos 30 inmigrantes, convertirlos en hombres hiena, de alguna manera enseñarles estas artes, para que ellos también empiecen a generar terror. Pero ellos no quisieron. ¿Por qué? Pues porque el hombre hiena es un ser maligno en su propia mitología. Entonces dijeron: no, claro que no, y se defendieron con cuchillos y pistolas, y aún así es tan terrible que venció a los 30. De esta manera, él dice: fueron cobardes, me rechazaron, o sea, no quisieron ser hombres hiena. Confiesa. Y viene aquí la última parte. Una vez resuelto el misterio de quién es, de por qué lo hizo, y de haberlo enfrentado y ejecutado, dice aquí: el mundo se maravilló con la Feria Mundial y las Olimpiadas. Boulay y Chanoine conquistaron lo que después sería el protectorado de Chad. Es decir, ellos, estos generales franceses, estos militares franceses, derrotan en la historia real a Rabin az-Zubair. Esto ocurrió, esto es cierto, y fue en 1900, y fue antes del equinoccio, y fue la razón de por qué toda esta historia tiene que ver con esa zona y tiene que ver con ese año. Tuve que hacer una investigación histórica, encontrar ahí las etnias, encontrar el punto de unión de la mitología del hombre hiena con todo esto que está ocurriendo. ¿Por qué un hombre hiena iría a París a tratar de sabotear la Feria Mundial y después, meses después, las Olimpiadas? ¿Por qué? Porque estaba tratando de alejar a los militares para defender a su pueblo. Entonces dice: conquistaron lo que después sería el protectorado de Chad. Y viene nuestro remate: el espíritu de la hiena, del carroñero que se ceba en la guerra, rió,
satisfecho tras el equinoccio de 1900. Finalmente, el mensaje de esta historia es que nuestro antagonista tenía una razón para hacer lo que hacía, un espíritu maligno, pero movido por el nacionalismo, por el anhelo de no ser parte de un imperio que está llegando del extranjero a conquistar, y al mismo tiempo el espíritu de la hiena, el espíritu de la muerte, de la destrucción, que no cree en nacionalismos, que no cree en nada más que en la muerte y más que en la carroña, pues está satisfecha. ¿Por qué? Porque al final de cuentas obtuvo su tributo en sangre. El sentido de esta historia, el mensaje detrás de esta historia, aunque suene un poquito preachy y por eso lo puse en el epílogo, pues finalmente es una ficción histórica que tiene un mensaje anticolonialista. Creo, tal vez no lo logré, que eso era lo que yo pretendía hacer. Si se logró o no se logró, bueno, el lector será quien tome la decisión. Por lo pronto desarrollamos la historia, metimos los elementos, hicimos la investigación, y toda esta serie de pequeñas microficciones nos ayudan a establecer lo que puede servir como el esqueleto de una novelita, que también es una manera en la que podemos describir los capítulos de un texto más largo que pudiéramos estar. Preguntas, dudas, comentarios. Carolina, buenas noches. Ya se terminó el video prácticamente, pero bueno, acuérdense que termina y queda ahí para quien lo quiera ver después. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? Isidro dice, ¿crees que se haya proyectado algo de que también los nacionalismos pueden ser violentos? Eh, Creo que sí, pero realmente eso pues queda de decisión de ustedes. Si la intención se logró, eh, si pensamos que la violencia es la respuesta a la violencia, podemos no estar de acuerdo o sí, eso ya queda con el criterio del lector, pero yo pienso que sí, que al final de cuentas la violencia no se puede responder con violencia porque pues el fuego no se apaga con fuego. Podemos entender el terrorismo, pero no podemos justificar el terrorismo. Me dice Arturo que es el bosquejo de una novela. Bueno, no pienso escribir esta novela, ¿verdad? Esto es una estructura que yo uso para narrar. Y bueno, dice Camilo que el pilón, pues no sé, tú pon el pilón, tú dime. Saludos Jen Nitro, aquí estamos. Saludos Isabel también hasta Canadá. Dice Gabriel, aquí falta también buscar una doble visión. Sí, claro. Finalmente hay que tratar de que los personajes no sean blanco y negro. Los personajes son grises, las personas son grises. Y abunda aquí un poquito más el tremendo Gabriel. Dice, el hombre ya está justificado porque lo hace por su pueblo. Pero como esperaba él que haciendo eso su pueblo iba a mejorar, era solo su venganza. Bueno, recuerda que él lo dice. La intención de él es que se vayan los invasores del Chad. Esa era su intención principal. ¿Sí? Lo estaba haciendo por su pueblo, pero no tanto para mejorar como tal a su etnia, sino para sacar a los franceses. Esa era su forma de apoyar. Dice Jenitro que si escuché a Diana Uribe. No, creo que no. Si puedes abundar un poquito más de eso.
Pero bueno, lo que comenta Gabriel es interesante porque tenemos que en el desarrollo, si es que fuéramos a hacer una novela, pensar en eso también. A lo mejor valdría la pena hacer unos flashbacks y ver qué es lo que está ocurriendo, qué ocurrió cuando él se fue. Porque aquí, bueno, recuerden que tenemos un límite, ya ahora no son 140, son 280 caracteres, para ir contando estas microficciones. Pero lo que dice es muy válido, es importante el que haya una visión más amplia y un desarrollo más amplio de el personaje. Aquí estamos solamente presentando sus principales motivaciones. Y bueno, sí me gustaría saber un poquito más qué fue lo que planteó Diana, porque no estoy enterado realmente a qué te refieres, Jen. Si puedes abundar un poquito más. Comparado al hombre lleno, la llorona no hizo ni medio al piste. Bueno, es diferente. Es diferente. Nuestra historia tenía que ver con el tema del colonialismo y dice, ni ganitas le pudo sacar al virrey. Bueno, pero insisto, es un poco diferente. Dice Jen Nitro, la historiadora, te mandé la URL. Ah, ok, ya caigo. Pensé que era algo que había hecho recientemente. Sí, eso recuerdo que me mandaste una información hace ya varios videos. Pero sí, ya me acordé. Más o menos me acuerdo, gracias. Vamos a ver, nomás déjame ver de qué va, porque sí recuerdo que fue cuando hablamos del tema de la derecha y de la izquierda. Estábamos hablando acerca de hecho creo que sí fue el video anterior, de alt-right sci-fi. Y fue cuando me compartiste por ahí esa información. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿algún otro comentario que tengan por ahí? Ya nos echamos la hora, ya son las 10 de la noche. ¿Algo más que quieran comentar? Si no hay más comentarios, yo quiero aprovechar para hacer un anuncio y hacerles una invitación, que por aquí voy a poner el link. No se podía replanchar la leyenda hiena para hacer una de hombre jaguar. Bueno, lo que pasa es que aquí estábamos tratando de unir el tema de la Feria Mundial de 1900, las Olimpiadas, la invasión a Chad, la relación colonialista entre Francia y África. Y bueno, lo que se prestó fue el tema del hombre hiena. Si quisiéramos hablar de un hombre jaguar, pues tendríamos que situar todo esto en Mesoamérica, donde vamos a encontrar jaguares. Recuerden que en África no hay jaguares, hay leopardos, chitas, como le quieran llamar, pero jaguares, el Felis onca, pues nada más acá, hasta donde yo tengo entendido. A ver, les quiero hacer un anuncio. Hay una página. Sí, llena efectivamente el romanticismo y la izquierda y la derecha. Bueno, la página Leer es un placer, y aquí se los voy a compartir en los comentarios. Tiene una pequeña convocatoria de microrrelato o haiku basado en las formas de vida de la entidad de Sonora. ¿Sí? Les voy a compartir por aquí el link a la página de Facebook y se las voy a leer. Dice: envía un microrrelato haiku basado en las múltiples formas de vida de nuestra entidad a partir de los temas: la costa, el desierto, la sierra y el valle. Los elegidos serán reproducidos en una gran sorpresa que tenemos preparada.
y esto lo patrocina La Biznaga Cartonera, que es una editorial independiente que está basada en el estado de Sonora. Les pongo ahí la invitación, si les gusta escribir sobre haiku, si les gusta escribir sobre este bonito estado del noroeste del país, que es de una geografía muy variada, como ya les leí. Bueno, ahí está la convocatoria, pueden checarla. Recuerden, el haiku es este pequeño poema que no precisamente tiene que rimar, pero sí debe tener una secuencia de sílabas, 575 si no estoy equivocado, si no me corrigen. Y el tema pues tiene que ser acerca de las formas de vida vegetales, animales de Sonora. Así que ahí está el link, ahí está la invitación. Dice Camilo: voto por la venganza del hombre jaguar en el cenit del porfiriato. Bueno, ya sería hablar de otra historia. Digo, aquí toda la construcción histórica se hizo en base, como decía, a Francia, a Chad, al colonialismo, a la época. Tendríamos que irnos a documentar, y no se trata de refritear, sino ver dónde estaban estos nahuales que eran hombres jaguar y cómo podrían intervenir con el ambiente del porfiriato. Digo, finalmente es una idea que se pudiera desarrollar a través de muchas vertientes, y eso, si quieren, pues ya lo dejamos para algún otro video. Saludos, mi estimado Jorge Cámara, que por ahí está, acabo de verlo. Y bueno, ya hice el anuncio, está la invitación abierta. Espero que nos veamos pronto, gente de Monterrey, gente de Tampico. Y hasta aquí le vamos a dejar al video. Me dio gusto que me estuvieran acompañando, que vieran esta forma de improvisar primero con 3 palabras una microficción, y luego un poquito más a detalle cómo vamos hilando la microficción para desarrollar una historia de forma muy rápida. Realmente esto es algo que en el curso de unas horas quedó estructurado. Espero que les sirva la herramienta. Yo les mando un saludo a todos y a volar.